El informe de la comisión que investigó el caso Punta Catalina para nosotros sigue siendo un documento que no se agota por los contenidos de ese informe y porque pese a las conclusiones a las que llegó, independientemente de ello, hay datos que pueden servir para que el Ministerio Público emprenda una investigación más profunda y vinculante, porque en este caso ya no se trata solo de que la Cámara de Cuentas pueda hacer una indagación, sino que el Ministerio Público pueda tomar muchos de los elementos para hacer algo más allá de lo que ha dicho esta comisión. En esta ocasión hemos invitado a José Luis Moreno San Juan, ingeniero, experto en materia energética, es asesor de la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo e investigador independiente. Conoce, por supuesto, el informe de la Comisión de Punta Catalina y queremos comenzar por preguntarle su valoración general de este informe de la comisión que presidió Núñez Collado. El informe tiene mucho contenido, Sí. o sea, muchos datos, aporta mucha información sobre cómo se desarrolló el proceso de licitación en sí, y después también se incluye, o sea, aspectos que tienen que ver con la valoración de la planta, o sea, de la inversión que se está haciendo ahí. Se dice más en lo que son las recomendaciones, sí, ¿verdad?, que en lo que son las conclusiones. Ahora, si uno lee entre líneas ese informe, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que debieron hacerse mejor. O sea, sí, tanto en la fase de licitación como en la misma comparación de valor de la planta con otras similares, que tal vez no son tan similares. Ya. A mí me gustaría realmente, como usted es ingeniero y tiene la visión más afinada que nosotros, ¿es posible establecer un competidor virtual y a partir de ahí hacer un análisis y determinar que Punta Catalina es un 6% menor que las plantas que se construyen en la región? Bien, eso es un artificio, o sea, siempre es posible desde el punto de vista de modelo matemático, pero no es lo que se acostumbra. O sea, por eso le comentaba de que hay ciertos temas con el tema con la valoración, en lo que es si se comparan con plantas realmente similares. Le voy a explicar por qué. Sí. O sea, la planta de carbón generalmente es una de las que más impacta al medio ambiente. Por lo tanto, después de lo que es la planta en sí, básica, que tiene tal vez control de emisión de partículas sólidas, de polvo, como normalmente la gente conoce lo que son partículas sólidas, ¿verdad? Que generalmente puede ser un precipitador electrostático o filtros de saco o de mangas. O sea, en el estándar en Estados Unidos generalmente se usa precipitadores electrostáticos. Y comento que puede haber una tecnología o la otra porque los precipitadores electrostáticos son más costosos que los filtros de manga, ¿verdad? Punta Catalina tiene filtro de manga. Entonces ya por ahí comienza un tema de que hay que definir bien qué es lo que tiene la planta con que se compara. No es nada más que se diga que tiene la misma capacidad, que es una planta de carbón y que es subcrítica, sino que tiene que ver todos los elementos auxiliares que se utilizan para el control de las emisiones a la atmósfera. Pero en este caso, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales contrató a Stanley, sí, que es una compañía norteamericana aparentemente muy bien establecida, dicen que tiene más de 100 años y que tiene muchísima experiencia en esto. ¿No se supone que Stanley Consulting le dio una asesoría a la corporación para hacer el convenio y la licitación más adecuada y adaptada a lo que era correcto en ese momento? Bien, la Stanley lo que participó más fue en los detalles de los puntos o vamos a decir, las partidas que había que considerar para hacer la evaluación. O sea, en esa parte eso está bien. O sea, son las partidas que normalmente se utilizan para una licitación de este tipo. O sea, ahora, ¿qué pasa? Que en un proceso de licitación como este, usted tiene que hacer una serie de, vamos a decir, o sea, esfuerzos para que le llegue al final al menos 2 ofertas.
Dos Sí, ofertas. eso es lo que está establecido. O sea, porque si no, no es una licitación, sino una adjudicación. Ya. O sea, entonces, tal vez en esa parte que se falló, o sea, pienso yo que falló la asesoría de la Stanley. Cuando llegaron a precalificar, que se llegaron a precalificar 5 empresas, o sea, después hubo 4 que llegaron hasta la fase final. Resulta que se descalificó todas las empresas y nada más que se dejó calificada Odebrecht, del consorcio que encabezaba Odebrecht, porque el líder de ese consorcio era Odebrecht. Estaba Tecnimont y estaba Ingeniería Estrella como contraparte local. Tecnimont, que es una empresa que tiene mucha experiencia en construcción, no en construcción, sino en diseño y supervisión de construcción. De construcción. O sea, de centrales, porque no es una empresa que normalmente construye. O sea, pero sí tiene muy buena experiencia y de hecho es tal vez la que le da solidez al consorcio en la parte de lo que tiene que ver de plantas a carbón. Cuando se está en toda la fase de esa de precalificación y demás, se descalifican todo y se deja una. Pero cuando uno lee el informe de la comisión y sobre todo el de la FIC Consulting, que fue la que ellos contrataron para darles más fuerza a sus argumentos, tomando en cuenta que esa es una firma que tiene más experticio que los mismos comisionados que estaban, que son de otras áreas del conocimiento, casi todos. Pues entonces esa empresa dice muy claramente que se descalificó a una de los contrincantes de Odebrecht, o sea, que pudo haber 2. Pudo haber 2. Sí, sin ningún problema. Pero el informe, don José Luis, el informe es muy claro con respecto a la participación de Isidoro Santana y Ramón Flores, quienes solicitan que se vuelva a convocar para que se le dé la oportunidad de participar a otros, porque no era posible hacer la elección con uno solo. Con uno solo. En eso estamos de acuerdo. O sea, dentro de lo que es mi experiencia, siempre es así. De hecho, el esfuerzo mayor que se hace en una licitación pública, sobre todo si es pública, es que se puedan presentar por lo menos al final 3 ofertas, no 2, sino 3, pero el mínimo son 2. Porque como le digo, entonces ya no está usted haciendo una selección entre una y la otra, sino simplemente lo que está haciendo la adjudicación a la única que se presentó. Y en todo caso, ¿era posible que Stanley Consulta no ofreciera los datos que los miembros del comité de licitación pidieron? Por ejemplo, Isidoro Santana y Ramón Flores dice, no vamos a tomar participación en esto, si lo que me han dado es nada más que un PowerPoint de una página y no me han dado más información. Yo quiero, denme los otros datos. No, es obligatorio que le den toda la información. Al que toma la decisión. Tiene que tomar la decisión sobre la base de toda la información. O sea, que evidentemente debió estar disponible toda la información, porque ahora lo está en este informe, por ejemplo, mucha información que en cierta medida le da mucha razón a ambos que no quisieron continuar en el proceso. A Ramón Flores y a Isidoro Santana. Sí. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, asesor de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en materia energética. En un momento retornamos. Ingeniero, cuando usted escuchó la lectura del resumen ejecutivo de 17 páginas de la comisión designada por el presidente Danilo Medina, Monseñor Agripino Núñez Collado, Jaime Aristi Escuder, Pedro Brache, desde fuera estaba Celso Marrancini, Pepín Corripio. ¿Cuál fue su impresión cuando escuchó las conclusiones de esta comisión? Bueno, yo observé muchos temas interesantes, por eso de alguna manera me parecieron las recomendaciones mucho más interesantes que las conclusiones, y las conclusiones me parecieron muy diplomáticas. Muy diplomáticas. Sí, exacto. Las conclusiones. Exacto. Y son realmente breves las conclusiones. Sí.
Hay ámbitos en los cuales parece ser que el decreto no pidió que se refirieran, el tema del soborno, por ejemplo. Me dice, bueno, lo que pedimos a la comisión es que analice la licitación y la concesión de la obra. Sí, nada más. Nada más. Pero ellos hablaron de soborno, hablaron de los terrenos, por ejemplo, hablaron de otros costos que podrían llegar, y hablaron del valor de la planta. Sí, yo creo que hay muchas de lo que se trató que se extralimitó en lo que fue el decreto. Por alguna razón lo incluyeron. O sea, de hecho el tema de la valoración tal vez es el que más deficiencias tiene, porque las comparaciones tienen que hacerse sobre plantas que realmente sean similares y que tengan todos los componentes que debe de tener una planta de este tipo y cumplir con las normas de medio ambiente de cada sitio. Entonces, es muy diferente, aunque sean, por eso le decía, de la misma capacidad, de la misma tecnología, que una planta cumpla con la ley, por ejemplo, con la norma ambiental de Estados Unidos, que son 20 miligramos de partículas sólidas por metro cúbico normal, 169 de SOX y 139 de NOx, y la planta de aquí lo que tiene son 40, 400 y 400, pues ya, entonces hay que quitarle algo, o sea, que son sobre los costos de los equipos para mitigar los impactos ambientales de las emisiones, ¿verdad? Entonces, por eso no se puede hacer sin un detalle, un desglose por partida. Usted tiene que coger cada una de las partidas y ver si esta planta tiene lo mismo, y entonces, entonces ahí comienza a ser comparable. Y después entonces se va al tema de los precios. Si no tiene los mismos elementos, entonces usted le va restando y al final dice, yo hice una evaluación, o sea, con el equipo de la UAS, o sea, y evidentemente la media de las plantas que ellos tomaron como referencia da unos 2.580 dólares por kilo instalado. Sí. O sea, ellos alegan que esta planta es de 2.586, después por algún lado ellos dicen que realmente es mucho menos, es menos de un 6%, pero lo dice más la gente de Field Consulting. O sea, los expertos de Field Consulting. ¿Qué fue la compañía contratada? Sí, y entonces hay como una especie de valores que no cuadran. Pero tampoco hay mucha distancia en relación a los valores que ustedes calcularon también. Sí. Usted dice que la conclusión de la comisión es que el valor de producción por kilovatio ellos en su informe dice que anda alrededor de 586 dólares por kilovatio. 586 dólares por kilovatio. Cuando nosotros hicimos un análisis, lo que nos da es 580. Ellos dan 2.586, ¿verdad? Y nosotros nos da 2.200. 2.200 dólares. Sí. Entonces hay una diferencia grande. Hay una diferencia sobre valores promedios. Sí, es decir, el valor es mucho mayor que lo que le dio a ustedes. Cerca de un 18%. Ya. Ellos hablan de un 6% menos. Bueno, eso es su análisis. Nosotros cuando hacemos el análisis con plantas similares, realmente comparables, entonces da otro valor. Y ustedes en su valoración incluyeron los costos ocultos, es decir, el costo del valor del dinero, los intereses que hay que pagar, el costo de la parte previa, el costo de los terrenos. Bien, está incluido el costo de los terrenos, el costo de lo que es lo que es el financiamiento. Generalmente en una comparación no se hace. Lo que se hace es el costo de capital, o sea, la parte de lo que es la inversión, porque se supone que lo que es el financiamiento va a estar después en lo que es el pago del préstamo, o sea, sí. Y eso más es una parte del costo de producción de la planta. O sea, en las comparaciones generalmente se habla nada más que de costo de capital. Ya. Pero hay una observación que hace la comisión. Esto no ha concluido. Ajá. Por cada mes que pasa, dice la comisión, hay un valor aproximado en pérdida de 25 millones de dólares. Sí. Eso es un buen dato,
O sea, que está puesto en la parte, en el interior del informe, pero que no está en la conclusión. Ajá. O sea, igual que el tema de que hubo ciertos problemas en la misma licitación, que debió haber un segundo licitante o oferente, como nosotros le decíamos, porque el licitante es una traducción tal vez literal del inglés. O sea, y evidentemente que eso no está en las conclusiones, pero está en el informe. O sea, cualquiera que lee el informe se da cuenta de eso. Con el tema de la evaluación, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con la metodología utilizada. Para ustedes, el cálculo es un 18% mayor. Sí. Fíjense, para ustedes. Vamos a ver, nosotros tenemos una planta base que puede rondar por los 1.500 millones de dólares, o sea, como referencia. O sea, de ese valor se puede decir que por todas esas externalidades del proyecto podría andar entre un 15 y un 20% por encima de eso. Cuando se hace ese análisis, usted va a ver que lo que le puede dar es de 1.725 a 1.800 millones de dólares. No llega nunca a los 2040 de la licitación. Y tenemos una referencia interesante. En el mismo informe está, cualquiera lo puede leer. O sea, para la comisión que evaluó, de la comisión de licitación de la CD, su valor esperado era aproximadamente los 2.040 millones de dólares menos 300 millones. Menos 300 millones. Porque por eso cuando termina la licitación y queda un solo oferente final, antes de firmar el contrato van donde el presidente de la República y él pide una rebaja de 300 millones. Sí. O sea, ¿por qué pide esa rebaja de 300 millones? Porque la comisión de licitación, que había entre ellos un ingeniero bastante experto en este tema, o sea, evidentemente dio ese dato al presidente. Y entonces al final lo que rebajaron fueron cerca de 95 millones de dólares. Millones. Y se quedó en 1.945 millones. Y es interesante porque el EPS, que no es un contrato llave en mano, de por sí, como mucho se ha dicho, porque para hacer un contrato llave en mano tiene que tener una serie de condicionantes adicionales. Lo que dice que el valor es hasta, no habla ni de que es ese, 1945. Sino hasta 1945 lo cual quiere decir que por encima de ese valor no se va a aceptar cargos adicionales, ojalá sea así. Sí. O sea, porque aún si fuera así, a pesar de que no sería la planta más barata que pudiéramos tener, no estaría tan mal. Ya, pero de todos modos hay un aspecto que yo le voy a plantear cuando retornemos en el último segmento sobre nuevos valores que podrían llegar para Punta Catalina. En un momento retornamos con José Luis Moreno San Juan. La comisión que investigó el caso de Punta Catalina recomendó que el Estado no acepte ninguna adenda adicional en el contrato de Punta Catalina, como se acostumbró en todos los contratos ejecutados por Odebrecht, que, según lo que se ha dicho, es permitido por ley que pase hasta un 25%. Sí. Pero hay algunos que sobrepasan eso. Entonces dice la comisión, no acepten más valor, porque ya hasta ese precio de 1.945 millones está bien. Sí, eso es una buena recomendación. A ver. Y evidentemente, como le decía, o sea, la planta debió estar con todas esas adicionales que ellos en la fase de definición del diseño modificaron tal vez del proyecto base, no debería pasar de los 1.800 millones. Por lo tanto, si ya llega a 1.945, se está pasando. Pero si no se pasa de ahí, todavía estaríamos dentro de un rango aceptable, aunque no sería lo más barato que podíamos haber conseguido para instalar esa central. O sea que eso es una buena recomendación. Y como le decía, en el contrato de PS dice hasta 1945, pero sin embargo da una serie de, vamos a decir, de coyunturas que puede utilizar el contratista para decir, no, pero espérese, ese precio podría ser indexado. Y ese es uno de los vicios que tienen muchos de todos estos contratos. Los contratos de obras públicas, pero también de obras privadas, para que el presupuesto sea real, tienen que estar bien diseñados. O sea, las obras de ingeniería tienen que estar bien diseñadas
haberse tomado su tiempo para hacer un buen diseño y no comenzar la obra sin que el diseño esté terminado, que es lo que pasa en la mayoría de todas las obras de ingeniería grandes que se hacen en el país. Se hace la contratación sobre la base de un estimado y entonces después que se tiene la obra contratada es que se termina de hacer la ingeniería. Eso es un vicio. Lo hemos discutido mucho en los círculos profesionales y cada vez que me ha tocado la oportunidad de hablar sobre esto, le digo, que no podemos comenzar una obra de ingeniería sin un diseño acabado, porque el presupuesto se hace sobre el diseño. Usted hace una métrica sobre el diseño y entonces evidentemente si esto está mal hecho, o sea, le faltan, hay muchas indefiniciones, pues entonces la obra no se va a poder hacer de esa. A eso yo le llamo corrupción técnica, que no tiene nada que ver con corrupción administrativa, ni con dolo, ni nada, pero sí es algo que va a tener un peso específico muy fuerte sobre el tema de cuál es el valor final de la obra. Está contemplado que no se pase de un 25, pero en esta obra lo que deberíamos tratar es que no llegue a los 1945. Ya. Pero por lo que hemos escuchado y por las informaciones que se han ofrecido, primero, las dificultades para la obtención del financiamiento, porque Bandes al final desistió. Segundo, porque a nivel internacional está muy desprestigiado el carbón como generador de energía y eso tiene un efecto nocivo para el medio ambiente. Y tercero, porque en el caso Odebrecht se ha expandido a nivel mundial y como esa compañía participa, entonces parece ser que se podría entender que no hay muchos financiamientos. Sí. Por tanto, el financiamiento local. Sin embargo, el tema del aporte de recursos económicos para la central no ha sido la limitante para justificar el atraso que tiene. O sea, hay otros problemas, tal vez que no son explícitos, porque de acuerdo al mismo informe de la comisión, que no está en las conclusiones, pero que debió estar en las conclusiones, es que se le han entregado fondos más allá de lo que son realmente los valores cubicables, porque no se le ha descontado el anticipo que se le dio. O sea, entonces el alegato de que por asuntos de financiamiento la planta puede estar retrasada no es válido. Y no lo digo yo, lo dice la comisión y yo analizando lo que dice me parece que tiene mucho sentido. ¿Y a qué se debe entonces el retraso? Bueno, puede ser a muchas complicaciones que a veces se presentan en obras de ingeniería de esa magnitud cuando los diseños no están totalmente definidos o cuando hay alguna complicación en el proceso constructivo, o sea, de lo que fuere. O sea, esa obra se hizo ahí, o sea, esos terrenos no eran los más adecuados para construir una planta de carbón, o sea, estamos trabajando en contra de la naturaleza, no aprovechando la naturaleza. Sobre el tema de la... Pero no, el tema de los vientos y la cercanía del mar, más el puerto, dos puertos en realidad, creo que ese fue lo que le rebajaron, el valor del puerto que se construyó para la recepción de los barcos con el carbón porque mineral. Evidentemente, o sea, un puerto carbonero es menos complejo, o sea, es simplemente un conveyor y no tiene esa, vamos a decir, esas características en cuanto a estructura civil se refiere. Pero el tema de los imprevistos que pueden haber son precisamente por la naturaleza. Pero usted dice que estamos en contra de la naturaleza. Sí, en contra de la naturaleza en el sentido de que no era el mejor sitio para hacer esa instalación portuaria. O sea, por eso es que los rompeolas no eran para la instalación portuaria, sino para la obra de toma de agua de enfriamiento de los condensadores de las máquinas. Y una serie de otros elementos, el mismo... la base, la subbase del terreno para soportar toda la obra y demás, son una serie de temas que incluso agregan costos a la obra que no eran necesarios si se hubiese hecho una mejor elección del terreno. O sea, el tema que más se discutió, yo recuerdo participé en un panel en Baní el 3 de agosto del 2014 sobre esta misma situación, era con el tema del medio ambiente. Y a veces las cosas se exageran también, o sea, porque nosotros estamos, si tuviésemos 20 plantas a carbón sería un problema, o sea, pero no tenemos esa cantidad de plantas a carbón ni tampoco que nosotros no usemos o usemos carbón mueve la aguja en el tema de las emisiones a nivel mundial. En República Dominicana. A nivel mundial. Pero para la República Dominicana. Pero para la República Dominicana ni tan siquiera es la que tiene el mayor per cápita de emisiones de CO2 en el área del Caribe,
Le puedo citar unos cuantos países que tienen muchísimo más: Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela. ¿Tienen plantas de carbón? No, tienen niveles de emisión de CO2 per cápita mayores que República Dominicana, en algunos casos significativas mayores, 3 o 4 veces mayores. Entonces, el tema de las emisiones, hay países que sí tienen que ponerle caso a eso, porque son los contribuyentes mayores a los niveles de emisión. Uno de China, la otra es la India. Y Estados Unidos, sí. Y la Unión Europea, que se ha, vamos a decir, ha reconvertido industrialmente y ha mandado a todas estas industrias sucias a la India, China y Brasil, no le tienen que poner tanto caso a eso, porque ellos han hecho eso. O sea, su producción sucia está en otros países. El problema es que si vamos a hacer producción sucia y al mismo tiempo a un costo muy alto, es un negocio inadecuado. Sí, el costo es relativo, porque, por ejemplo, tenemos en el sistema eléctrico actual, el costo más bajo lo tienen Itabo 1 y Itabo 2, que son plantas a carbón. Aún con todo lo otro que se ha instalado, siguen siendo la de costo más bajo. Sigue siendo la de costo más bajo. Y sigue siendo la de costo más bajo. Itabo 1 e Itabo 2. ¿Y cuánto se genera en ambas plantas? En una 125 megavatios y en otra 135 megavatios. No tienen desulfurizadora, nada más que el control de partículas sólidas o polvo. O sea, con unos niveles de emisión que es muy superior al estándar que se está diciendo que va a cumplir Punta Catalina. O sea que para mí el tema ambiental, que es el que más se ha batido, no es tan considerable desde el punto de vista técnico. O sea, y de hecho a veces se han sacado una serie de conclusiones sobre esa base que para mí no son correctas. Okay, muy bien. Le agradecemos, ingeniero José Luis Moreno San Juan, que haya aceptado conversar con nosotros y darnos su punto de vista sobre este informe de la comisión que investigó el caso de Punta Catalina. Como hemos visto, ahora hay aspectos y elementos técnicos sobre los cuales no hay que preocuparse tanto como el tema de las emisiones contaminantes, porque República Dominicana no está entre los países que más contaminan de la región del Caribe. Y sobre el costo, podría estar, según nos ha dicho el ingeniero José Luis Moreno San Juan, entre un 15 y un 20% por encima de lo normal en la región, y no un 6% menos, como dijo la comisión. Muchas gracias a José Luis, muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía en este análisis del informe de la Comisión de Punta Catalina.